Hemos estado obviamente hablando del matrimonio, las, las lecciones y los principios que hemos estado observando están basados en un libro que se llama ¿Por qué ya nadie se ruboriza? Y en este libro nos habla de muchos principios y uno de ellos que será muy importante observar ahorita es el principio de cómo manejar la sexualidad en el matrimonio. Obviamente tendríamos que iniciar diciendo, como lo hemos estado hablando en todas las lecciones, el recato, los límites nos van a llevar, el poder tener límites nos va a llevar a la capacidad de poder crear un espacio sagrado para poder manifestar el amor. Definitivamente, cuando nos damos cuenta que hay límites, lejos de ser restricciones, la Sagrada Escritura nos va a enseñar que son herramientas para poder construir un lugar en donde pueda yo disfrutar de la paz y poderme sentir que pertenezco a alguien o a un grupo, que en este caso pues es decir, voy a pertenecer o le pertenezco a alguien. Y en esta pertenencia y en esta pertenencia se va a crear un vínculo tan íntimo que se va a dar como uno de muchos resultados el poder disfrutar la sexualidad. Entonces, la sexualidad definitivamente es un regalo divino. Y para comprender y darle el marco adecuado a la sexualidad, definitivamente debemos de saber que hay límites. Comenzaremos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Por qué, si Dios nos hizo el magnífico regalo de la sexualidad y luego nos dice las letras chiquitas del empaque del regalo de las sexualidades, pero no la utilicen ahora? ¿No la van a utilizar aquí o allá? ¿Por qué no vino o por qué viene con estas restricciones? No se puede utilizar ahora, no se puede utilizar aquí, ni tampoco se puede utilizar allá. ¿Por qué Dios nos dio ese regalo y nos pide que solamente sea utilizable bajo determinado momento y bajo ciertas circunstancias? ¿Por qué el Todopoderoso no creó la sexualidad que fuera perfectamente aceptable en el momento en el que nosotros quisiéramos disponer de ella? De hecho, definitivamente las Sagradas Escrituras, pues de entrada, no miran la sexualidad como nosotros, y es justo por eso, porque ahí es donde vamos a encontrar las reglamentaciones, los sí y los no, para realmente poderla disfrutar. De entrada, las Sagradas Escrituras no ven la sexualidad como algo pecaminoso, sino más bien esto es una fuerza que nos va a dar la capacidad de poder desarrollar una relación fuerte y estable con una mujer, en el caso de los varones, y el de las mujeres con un hombre. Los grandes comentaristas hacen referencia a la sexualidad como el fuego. El fuego en nuestra casa, pues cocina nuestros alimentos, nos ayuda a cocinar los alimentos, a proveernos de calor, pero obviamente un fuego que está fuera de control va a acabar con toda la casa. Los mandamientos, las instrucciones
no son necesariamente un no a la sexualidad, sino más bien son un sí, y bajo ese sí nos van a dar la oportunidad de poder encontrar el potencial a la sexualidad y el potencial más elevado. El hecho de que de entrada la sexualidad sepamos que en la Sagrada Escritura hay muchos no, el no define que esto sea malo, sino más bien es el sí, el donde puedes hacerlo, es allí en donde fue creado y va a poder funcionar en toda su plenitud y vamos a poder sacar el máximo provecho de la sexualidad. Cuando en las Sagradas Escrituras nos encontramos, no se puede utilizar ahora, ni aquí ni allá, no es porque sea malo, sino porque se desaprovecha y se corrompe la fuerza de la sexualidad. Cuando encontramos en la Sagrada Escritura que nos dice sí, aquí, ahora y allá, sí se puede utilizar, entonces nos está diciendo que la sexualidad bajo ese marco nos va a dar una completa, no solo satisfacción física, que obviamente está diseñada para eso, pero hay muchas cosas espirituales de las cuales, bueno, no solo espirituales, sino inclusive en la relación de pareja, que no se pueden desarrollar si no hay una sexualidad que uno pueda saber y entender que esa sexualidad va a estar en el marco de la Sagrada Escritura y bajo el propósito por el cual el Todopoderoso nos la entregó. El deseo sexual es la capacidad de poder desear a un hombre, a una mujer, según sea el caso, el hombre a una mujer y la mujer a un hombre, pero que obviamente hay muchas implicaciones espirituales, muchas implicaciones de fortalecer el vínculo, de crear un vínculo y un vínculo realmente íntimo. Obviamente, para que podamos desarrollar y experimentar la sexualidad en su plenitud y bajo el marco divino, obviamente debemos de saber que hay leyes que van a establecer, sí, bajo estas circunstancias, aquí y ahora, y también las escrituras van a establecer en el matrimonio, en el ámbito de la sexualidad, un no ahora, no aquí y no allá. Y entonces, cuando nosotros entendemos que para disfrutar la sexualidad tiene que haber, más allá de no solo un no, y nosotros percibir el no como que es algo pecaminoso, sino ver que Dios nos está de antemano que educando y que nosotros podamos entender que para disfrutar la sexualidad debe de haber ciclos de separación, y es por eso que están diseñados los no, para que cuando se reúna la pareja, el matrimonio, hombre y mujer, puedan avivar el deseo y obviamente se pueda santificar ese encuentro. No podemos nosotros, discípulos de las Sagradas Escrituras, discípulos de Jesús, entender que cuando la Escritura nos dice no quiere decir que nos está prohibiendo la pasión o el deseo sexual por nuestra pareja, sino más bien Dios nos está diciendo es que debemos de aprender a crear un espacio primero, a crear una intimidad. Y es por eso que cuando nos dice no, es porque no están los elementos necesarios para poder disfrutar la sexualidad. Así que cuando nos dice sí, es porque nosotros ya entendimos que creamos un espacio, una intimidad, que entendemos los elementos que Dios estableció para poder disfrutar y no corromper la sexualidad, porque es justo eso
el disfrutar la sexualidad bajo el marco y los términos divinos que nos van a llevar, obviamente, a un crecimiento espiritual. Y alguien aquí pudiera pensar, ¿cómo es que la sexualidad me va a llevar a un crecimiento espiritual? Pues es justo, para eso Dios lo diseñó, para que yo pudiera crear primero un lugar en donde haya una intimidad, en donde yo pueda saber para qué es, y esto me pueda llevar a una trascendencia y obviamente a una mejora de mi ser interno. Ahora, nos vamos a dar cuenta en el estudio de las Sagradas Escrituras que a veces equivocadamente llegamos a pensar que lo que a Dios más le importa es lo que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque pensamos equivocadamente que son muchos los no. No puedes disfrutar esto, no puedes disfrutar aquello, no puedes gozar de esto. Y dentro de esas cosas nos pone que no podemos gozar de la sexualidad hasta que se den los elementos que Él mismo predispuso. No, obviamente él lo que está esperando es que nosotros podamos, dentro de muchas cosas, primero aprender a seguir instrucciones. Además, dentro de la Escritura son más numerosos los sí se puede o debes de hacer a los no se puede o a los no, así explícito. Debemos de siempre tener en cuenta que para poder desarrollar una vida espiritual, una vida marital correcta, no solo debemos de pensar que yo para construirlo debo de estar evitando lo incorrecto. Para yo construir mi matrimonio no se trata de solo evitar lo incorrecto, sino de ponerme a pensar, a meditar y a interiorizar qué es lo que debo de hacer. O sea, para edificar algo yo no debo de poner solo atención en lo que no debo de hacer. En el caso de la sexualidad, hay muchos, asuntos que obviamente la palabra nos prohíbe a los que deseamos disfrutar y a los que ya vamos a ir construyendo un espacio para disfrutar la sexualidad. Obviamente, lo que debemos de aprender dentro de todas las cosas para llegar a poder disfrutar de la sexualidad, antes debí de haber interiorizado y aprendido a honrar, a bendecir, a compartir, a escuchar, entre muchas otras cosas, porque el no es el marco, es un límite. Todo se va a necesitar límites. Y el sí es lo que puedes hacer dentro de ese marco. Es decir, los no, pensemos en esto. Cuando tú te encuentres un no en la Escritura, un no debes de hacer, y en el caso de la sexualidad, que nos dice muchos no se debe de hacer a una cierta edad, sin haberse casado, sin haber tenido o haber cubierto los requisitos que Dios nos pide para disfrutar de la sexualidad, que sea con una mujer y de la mujer con un hombre y muchas cosas más. Lo que Dios está diciendo primeramente es: construye un marco, construye los límites. Y una vez que hayas entendido que para disfrutar la sexualidad, como muchos otros ejercicios espirituales, porque soy enfático en esto, la sexualidad es un ejercicio espiritual más allá del placer que podamos obtener a la hora de disfrutar de la misma, de disfrutar de la sexualidad. Debe de haber un marco, y una vez que está en el marco, entonces, dentro de ese marco, de ese espacio que creamos, ahí es donde puede funcionar y donde le podemos sacar el mejor provecho a la sexualidad. Y obviamente, nosotros que estamos buscando acercarnos a las Sagradas Escrituras, vamos a entender que para disfrutar de la sexualidad, no es el placer que me provoca a nivel de mi cuerpo la sexualidad, sino la capacidad
de poder crear un marco, y ese marco pensemos que es el trabajo espiritual para yo poder llegar, a disfrutarla. Hay un salmo, el Salmo 34:15, está escrito allí: apártate del mal y haz el bien. O sea, una vez que se apartó del mal, primero se apartó del mal y entonces como consecuencia, después va a hacer el bien. Es decir, para que se disfrute la sexualidad, se debe de crear, como lo he venido comentando, primero un espacio. Y el espacio, Dios nos ayuda diciéndonos los no. No debes de hacerlo aquí, no se puede hacer ahora, no se puede hacer bajo estas circunstancias, no se puede hacer aquí, no se puede hacer allá, sino hasta que nosotros entendemos cuáles son los límites. Cuando yo ya lo entendí, lo interioricé, cuando yo ya me aparté, tengo claro cuáles son los límites de esto, entonces puedo comenzar a disfrutar la sexualidad porque sé para qué fue hecha, porque sé que no pensemos solamente, y de eso vamos a tratar de desarrollar la clase, no pensemos, ese es ahorita lo que quiero dejar en claro, que la sexualidad no es solo el placer que podamos obtener, o la cuestión de tener familia, de tener hijos, no, el fin o la cereza del pastel en muchas cosas, la sexualidad, es porque yo ya trabajé en crear un marco, en crear un ambiente, en crear no solamente mi interior, sino el lugar, y no me refiero a una casa, a una habitación en donde yo me pueda encerrar y tenga privacidad, sino muchas cosas espirituales. Y cuando yo veo que para poder disfrutar la sexualidad tengo que trabajar internamente cosas espirituales, yo al llegar a poder disfrutar de la sexualidad, es entonces que yo voy a poder construir. Porque alguien que quiera disfrutar la sexualidad sin un marco, lo que tiene asegurado es que se va a destruir y va a traer muchos problemas a su vida, y obviamente se va a dañar internamente. Porque obviamente ninguno de nosotros podemos pensar que nuestra vida está definida por lo que evitamos, sino nuestra vida se define no por lo que dejo de hacer. Tú y yo vamos tomando valor no por lo que dejo de hacer, sino tú y yo vamos tomando valor y nos vamos definiendo por lo que estoy construyendo en mi matrimonio, hablando de la sexualidad, cómo estoy llegando a construir algo con una intención no de disfrutarlo, no de tenerlo, sino de haber construido, y que cuando se dé la sexualidad pueda entender que es parte de un eslabón de cosas espirituales que fui generando, y que tengo claro que hay un marco y que fui generando y que no me salí de ese marco, y una vez que llegué allí lo puedo disfrutar. Y una de esas cosas que tenemos que desarrollar antes, previas, para llegar a la sexualidad, es el recato. Y el recato muchas veces las personas, los que nos estamos acercando a la escritura, pensamos que el recato es algo que tiene que ver para la mujer y la forma en que vestir. No, el recato es algo que todo aquel que quiere desarrollar espiritualidad lo tiene que desarrollar. Y obviamente para desarrollar recato debo de poner atención a los no en el ámbito de la sexualidad. Primero debo de saber y entender, interiorizar qué es lo que no debo de hacer, porque eso me va a ayudar a desarrollar recato. Saber qué está permitido y entender las restricciones me va a llevar a focalizar mi trabajo. Porque más allá de una emoción que me puede generar y un placer que me pueda generar la sexualidad,
El recato es un protector alrededor de nosotros para que, llegado el momento, podamos disfrutar de la pareja, de la familia, de un trabajo, de la vida misma. Ese círculo que creamos es un lugar privado. El recato es un lugar en donde yo voy a guardar privacidad, en donde yo me voy a mostrar como quien soy y ese lugar me pertenece. Esto lo hablamos inclusive en brevedad la clase anterior, y hoy también lo tenemos que hablar acerca del recato y cómo es que se construye para lograr una privacidad y poder disfrutar la sexualidad. ¿Por qué es importante? Cuando Dios creó el universo, obviamente Él llenaba de luz todo absolutamente. Su presencia lo llenaba todo. Y para dar espacio, para un lugar en donde se creara el universo, se creara el mundo, Él tuvo que hacerse a un lado. Esto yo le había dicho en otras ocasiones, se retrae. Y entonces Él dice, yo quiero un espacio, yo necesito tener un lugar en donde pueda tener privacidad. Y para tener esa privacidad, es como cuando tú estás en un bosque, ese bosque es tuyo, esa porción de bosque es tuya, y quieres hacer un espacio para ti, vas a tener que quitar algunos árboles y allí comenzar a edificar, y vas a crear un espacio para ti, un espacio en donde puedas tener privacidad, en donde se pueda mostrar la intimidad. La sexualidad es exactamente lo mismo. Primero debo de crear yo recato. Recato es crear, saber que voy a construir un lugar en donde puedo ser yo, en donde no voy a tener filtros, en donde me puedo mostrar tal y como soy yo. Es un espacio sagrado, en donde obviamente voy a tener límites, pero que estoy en el entendido que ese espacio en donde voy a poder disfrutar de algo tan íntimo, tan sagrado, que es parecido a un santuario. Cantares capítulo 4, verso 12, dice, habla del jardín cerrado, que es algo solamente para mí. En la clase anterior hablamos que yo no podía ser íntimo de varios, que todo el mundo me conozca. No, yo debo de saber que hay solamente con una persona, exclusividad, que eso es consagración, que debo de saber que solamente soy para una persona. El concepto hebreo de siniut, de recato, tiene que ver con que voy a tener recato en mis palabras, mis miradas, mi conducta. Proverbios 31:25 dice, fuerza, hablando de la mujer, perdón, la verdadera fuerza, alaba a la mujer de valor. Y entonces, fuerza y honor son su vestidura. La verdadera fuerza reside justo en que hay una dignidad interna. Siempre que una pareja disfruta, siempre que una pareja va cultivando un espacio privado en donde no dejamos que haya intrusiones, que haya personas, que haya circunstancias, que haya intrusos en nuestro espacio privado, definitivamente es la única forma de fortalecer el vínculo. Cuando tú vas a trazar, cuando tú y yo vamos a trazar el lugar
en donde voy a crear mi espacio de santidad, mi espacio de intimidad. Y no es, repito, no estoy hablando de una recámara, no estoy hablando de un lugar, sino de un lugar interno en donde sé que solamente yo soy para mi amada y mi amada es para mí. Un círculo de recato en donde yo no me muestro, en donde yo no tengo confianza, intimidad con nadie más, solo con una persona. Es ahí donde estoy levantando muros, en donde realmente estoy edificando y construyendo lugares en donde decir, es que no puedes pasar, yo no puedo ser íntimo tuyo, yo no puedo compartir mis problemas contigo, yo no puedo compartir abiertamente mis estados de ánimo con otra persona, sino solo con la persona que voy a llegar a tener tal intimidad, tal confianza, que justo con esa persona es con la que puedo disfrutar la sexualidad. Y no puedo ser íntimo de varios, ni de varias. No se puede. Eso va a traer caos, destrucción. No se puede. Es como si a tu casa y a tu recámara entrara todo el que llega a tu casa. El que toca y que te va a repartir el agua, no lo vas a pasar a tu recámara. Tu recámara es algo muy, muy tuyo. Ahora imagínate que estemos dejando entrar a muchas personas, a quien sea, que lo dejemos entrar a nuestro lugar íntimo. El recato, el saber que yo no puedo ser de los demás, ni de los demás, hombres o mujeres, yo levanto muros. Yo voy a comenzar a levantar muros, porque yo voy a hacer espacio solo para uno más, no para una comuna. Voy a hacer espacio solo para una persona. Y esto es importante, porque hoy en día, en las redes sociales y en muchos lugares, lo que va a buscar, lo que está en boga, lo que está de moda, es que la persona puede tener muchas personas con quien puede sentirse él. Es que tengo mis amigos con los que puedo ser yo. Una cosa es yo tengo a mi esposo, pero yo puedo ser íntimo de otros. Si yo esa persona está trayendo problemas a su casa porque no tiene recato, porque es público. Su interior es público. Su ser es público, su ser más sagrado es público. Cada uno de nosotros debe haber un lugar privado. Dios hizo justo el mundo para tener un lugar privado con nosotros. Si usted revisa el primer capítulo del primer libro de la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que Dios hizo todo y al final puso al hombre, diciéndole, este espacio lo creé para ti. ¿Y qué es lo que continúa? Que el jardín, ¿para qué lo hizo? Dentro de todo fue haciendo cada vez un espacio del universo, hizo un lugar, el planeta Tierra, y del planeta Tierra el jardín. Y en el jardín ahí solamente estaba con quien él quería platicar, un lugar privado. Y tú y yo, las cosas que Dios nos dice, la sexualidad no la puedes disfrutar ahora, ni aquí, ni allá, ni bajo estas circunstancias. La sexualidad yo te la di para que tú puedas desarrollarte y la puedes disfrutar bajo estas circunstancias, porque los no son los que nos ayudan a levantar los muros, lo que nos ayudan a crear un espacio privado, imagínate. Por eso es que no se puede, no se debe disfrutar la sexualidad más allá de lo que Dios ha determinado. Y para ello debemos de aprender a desarrollar recato, a no contarle a quien quiera ni a quien sea mis cosas privadas, ni mis problemas, ni cómo me siento. Quien está ahí, quien me debe de conocer vulnerable, quien me debe de conocer en todos los ámbitos, solo es una persona, mi cónyuge. Y esa persona, dado que estoy generando
tal grado de intimidad en donde no hay nada que le impida conocerme como soy, que soy vulnerable, con esa persona que se llama mi esposa, mi esposo, según sea el caso. Dios nos dice, allí puedes disfrutar la sexualidad porque no va a haber barreras. Y para todas las demás personas debemos de tener barreras. No puedo ser íntimo de nadie más. Voy a crear un espacio solo para ella o solo para él. Si Dios se contrajo, se hizo a un lado para que pudiera haber espacio y espacio para la creación, obviamente cada uno de nosotros debemos de hacer espacio para tener una persona íntima. Y esa persona se llama mi cónyuge, mi esposa, mi esposo. El acto de los actos que nosotros podamos emular el comportamiento del Creador es: no voy a llenar mi hogar. Lo hablamos hace 8 días, pero es bueno recordarlo ahorita. No es llenar el espacio conmigo, sino crearlo voluntariamente para que habite la otra persona conmigo. Ok, ya vimos el recato. El recato nos va a ayudar a levantar muros. Obviamente debemos de nosotros a tener la capacidad de ir creando vacíos, es decir, dar espacio. Dentro de nosotros necesitamos vacíos y debemos de dejar y establecer fronteras. El vacío es un lugar en donde yo puedo recibir. Quien está acostumbrado a desarrollar arrogancia, egocentrismo, difícilmente puede recibir, porque está lleno de sí. Y alguien que está lleno, definitivamente debe de crear un espacio para poder recibir. ¿Cómo se crean los espacios? Pues primero sabiendo que necesito justo esa otra persona, que debo de aperturarme también. O sea, si yo tengo el espacio, pues no puede ser. Si no hay espacio, ¿dónde lo voy a llenar? ¿Cómo voy a llenar algo que ya está lleno? Debo de ser receptivo, porque entonces no puede entrar nada. Después de que creo el espacio, haciendo la arrogancia, haciendo el egocentrismo a un lado, debo de tener la capacidad de poder recibir, de que me opinen, de ser humilde. El vacío obviamente debe de tener fronteras, porque algo que está vacío, pero que no tiene límites, se va a salir. No hay forma de contener aquello de lo cual me estoy llenando. Es simplemente una vaciedad inútil, porque no se puede llenar. Para crear esto yo debo de vaciarme y crear fronteras. Las fronteras, los muros, lo que contiene, se realizan, se edifican con el recato. El recato es yo no abrirme a cualquier persona, saber que voy a ser exclusivo, que voy a discriminar, que voy a quitar a personas, que no me voy a abrir a cualquiera, que las personas no tienen por qué saber mi intimidad, no tienen por qué saber mi vulnerabilidad. Y cuando yo me siento vulnerable, y que muchas personas hoy dicen, es que me voy a desahogar, con quien nos tenemos que desahogar, quien nos tiene que escuchar, es la esposa. Esto es algo muy difícil, pero ya lo hablamos la clase pasada. Ahí está el video, lo puede buscar. Obviamente para esto pues se necesita desarrollar humildad, reconocer que no lo sabemos todo, si no, no va a haber espacio. No voy a poder yo crear una intimidad si antes yo no dejo llenarme de otra persona. Y obviamente a esa intimidad, a esa vaciedad le tengo que poner límites. Lo tengo que poner.
Debo de entender los sí y los no con claridad. Y juntos van a crear un vacío que me va a llevar a poder crear un vínculo con mi cónyuge y entonces poder llegar a una sexualidad. Un matrimonio sin límites es caótico. Un matrimonio sin apertura es rígido, es estéril, no se crece, no puede florecer nada porque no se dan. Siempre el equilibrio va a ser claro. Cada uno de nosotros debemos de tener la capacidad de tener puertas abiertas para recibir y muros firmes para proteger la santidad de nuestro matrimonio. Y eso va a asegurar una sexualidad sana que nos va a llevar a crecer. Y repito, no soy redundante, pero esto nos debe de quedar claro. La sexualidad no tiene que ver, o nuestro concepto de la sexualidad no es lo que voy a disfrutar o el placer que me puede proporcionar, sino es todo lo que conlleva para yo poderlo disfrutar y más allá del placer físico que me pueda ofrecer, que no está, o sea, para nada está mal que lo disfrute, sino que debo de entender que para yo poder disfrutarlo todavía más allá del placer físico, debo de saber que se requiere de situaciones como las que le estoy hablando ahorita, de abrirme, del recato, de entender que los no es porque la sexualidad sea pecaminosa, sino que me van a ayudar a generar un recato, a poner muros, límites, para yo crear vacíos, para todo esto con el único fin de yo poder crear un vínculo realmente correcto con mi cónyuge. Si Dios tuvo que crear un espacio, yo también tengo que crearlo. La intimidad, la sexualidad, obviamente debe de tener también sus límites. Es los no. Y obviamente a partir de allí es que nosotros podemos entender cuál es el propósito de esa sexualidad. Hay una, disculpen que les diga esto, pero es correcto, lo que le voy a decir es, existe una película que se llama Atracción Fatal, y se lo digo rápido. En esta película, lo leí en el libro además de que también ya tuve la oportunidad de ver la película. Enseña de que hay un matrimonio que es feliz, que está bien. Pero un día esta persona sencillamente pues dice que le nace el deseo de decir, bueno, pues como que quiero yo, me nació, y como que su esposa salió de viaje y él dice, creo que es el momento de poder coquetear un poquito y darme la oportunidad a algo más emocionante, algo que me levante la adrenalina, que haga. Y entonces, pues conoce a una persona, la persona se va, no se entera de primera instancia que es casado, y pues se desarrolla, tienen intimidad, y después este hombre le dice, pues ¿sabes qué? Aquí se acabó, va a regresar mi esposa y soy casado, pero lo invita, o sea, esta persona invita a su intimidad, a su ser a otra persona. Y la otra persona no entiende que no puede vivir allí, pero la mujer dice, es que yo quiero estar allí, yo necesito, yo me quiero sentir parte de ti, y quiere involucrarse en su vida. La mujer con la que tuvo intimidad fuera del matrimonio hace todo lo necesario, lo que está, y más allá. Platica con su esposa, le hace ver que se conocieron, y ella trata de entrar a su intimidad, conoce a sus hijos, y esto obviamente la película se va cada vez complicando más, porque esta mujer no entiende que no puede, que no puede entrar a la intimidad. Pero no es problema,
únicamente de esta mujer. El hombre la dejó entrar, el hombre la invitó, el hombre pensó que, pues, que solamente iba a pasar una cuestión y ya, y esto, la verdad es que no puedes invitar a nadie, porque cuando tú lo invitas, eso se va a destruir. Por eso la película se llama Atracción Fatal, porque nuestra vida interna es solo para una persona. Y eso es justo de lo que la Biblia siempre nos hace referencia en su relación con el pueblo. Yo solo te quiero para mí. En Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda que yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto. No te harás imágenes porque yo te quiero solo para mí. Y eso es algo que debemos de reavivar y de tener muy consciente para enseñárselo a nuestros hijos, que la intimidad, que la sexualidad no se va a poder disfrutar en plenitud hasta que tú entiendas que solo eres, tú y yo entendamos que solamente le pertenecemos a uno. Porque el verdadero significado de la intimidad no es la relación carnal. El verdadero significado de la intimidad es que yo soy propio de alguien, que tengo un espacio privado, que no puedo yo ser del dominio público. Es una barbaridad. Y quien lo hace, se complica la vida porque más allá de cómo se lastima internamente, se crean muchos problemas emocionales porque el hombre no está diseñado para pertenecer a varias personas. Es un conflicto, lo van a volver loco. La intimidad no es la proximidad física, es saber que voy a ser vulnerable con alguien, que me quiero sentir seguro en un espacio sagrado que se llama matrimonio, que yo voy a aprender a respetar los límites, porque si no se respetan, se va a destruir el matrimonio, se va a destruir. Si yo no soy para mi amado no es para mí. Obviamente debe de existir una pertenencia mutua, que solo es posible cuando yo he definido entregarme para la otra persona. Que yo soy entregarse, yo me puedo entregar a un tú, yo puedo ser de otra persona, de una, no de ustedes. No, yo me voy a entregar en la intimidad solo para uno, porque de lo contrario, de verdad, uno se va a meter muchos problemas en la mente, situaciones de verdad muy complicadas. La verdadera intimidad siempre se va a dar cuando los dos mundos bien definidos decidimos abrir las puertas del uno al otro, pero solo para uno y para otro. Solamente así. ¿Qué ocurre? El tiempo ha avanzado, pero cuando hay infidelidad, hablando de la película y para ir concluyendo, porque esto avanzó rápido, cuando hay una infidelidad, obviamente, cuando es un lugar solamente de dos y el espacio está diseñado para dos, y hay un tercero, pues obviamente es inevitable las consecuencias, es inevitable que se derrumbe, es inevitable que haya problemas, porque el adulterio, el hecho de que yo he violado mi intimidad y que yo ahora ya soy vulnerable también con otra persona, no es solo un error. La Biblia lo trata con todas sus letras, es una profanación. Y profanar el lugar de la intimidad es como si yo llevara un ídolo al templo, si estuviera de pie y yo llevara un ídolo extraño. Es como si estuviéramos adorando al becerro de oro y justo las consecuencias se destruye la confianza, se destruye el cimiento del hogar. O sea, justo después de que en los 10 mandamientos, los primeros 5 que tienen que ver con nuestra relación con el Creador, el sexto, luego es: no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque
la fidelidad es muy importante, es lo primero que nos dice el Señor. Cuida tu matrimonio, porque es algo que tiene que ver, sí, con otra persona, pero está directamente relacionado conmigo. Conmigo en mi relación de ser humano con otra persona. Y de verdad, la infidelidad habla de que lo que construí yo lo derribé. Se pierde todo, se pierde. Y entonces, cuando ya hubo sexualidad, la cosa ya está muy corrompida. Y más allá de lo que regularmente usted ya escucha, que hay pecado y eso, es que ya se echó a perder todo lo que hemos estado hablando en estos minutos. No hay muros, no hay espacio, no hay intimidad, no hay espacio vacío. Ya esto ya es una comuna, ya se volvió algo de todos. Y entonces hasta eso yo ya perdí mi propósito como ser humano. ¿Por qué? Porque yo fui diseñado para entregarme a una persona, solo a uno, y cuando yo ya me entregué a más, perdí el diseño, perdí el camino, perdí todo, perdí el propósito. No es solamente que haya traído problemas a mi casa, al matrimonio, sino que ya traje un mundo de confusión a muchas cosas, al mundo, a mi vida, a mi interior, a Dios mismo. Y todo comenzó porque no se supieron delimitar o no hubo límites establecidos. Definitivamente no hay juegos inofensivos. Definitivamente no tenemos que poner los ojos en la fruta prohibida. No debemos de dejarnos llevar por ese cosquilleo de decir un poco de no pasa nada, no va a pasar nada o no pasó nada. No, sí pasa. Sí pasa, porque desde el momento en el que yo dejo, en el momento en el que yo le tengo confianza a otra persona que no es mi esposa, que no es mi esposo, para hablar de cosas íntimas, ahí ya no esperes lo demás. O sea, ya profanamos ese lugar al tenerle confianza. Y de allí ya es como una bola de nieve que se va a venir. Cuando yo ya le tengo confianza, cuando yo ya comparto otras cosas. Espero que pensemos en esto a la hora de pensar en la sexualidad. El sí de la sexualidad. Porque esto nos va a ayudar a restaurar nuestros matrimonios, a darle un buen cauce a nuestros matrimonios, a ayudar a nuestras generaciones, porque eso definitivamente nos va a ayudar, porque la sexualidad, hoy la gente lo ve como el fin, y la realidad es que la sexualidad es una consecuencia de un trabajo interno, y cuando se trabajó internamente, pues obviamente Dios va a decir, sí, ten sexualidad, porque es lo correcto, y eso te va a ayudar a crecer. Que tengan muy buena noche. Bendiciones.